genera mucha información, si bien no es el volumen que tenemos durante el año, Sí. pero se genera mucha información. Bueno, una de ellas es lo que convocó a TILRA aquí en Brinkmann, que bueno, ya ayer compartíamos a Fernando Daniel en Todos Arriba y también otro fragmento aquí en C1 Noticias, pero más allá de la renovación de la nueva comisión directiva de ATILRA Brinkmann hasta el 2030, fueron invitados autoridades que directa o indirectamente tuvieron mucho que ver con empresas lácteas emblemáticas. Digo, tuvieron que ver porque tuvieron en su gestión, por ejemplo, el caso de Gustavo Teves, que era intendente, ahora legislador provincial, el cierre de la planta Brinkmann de Sancor. Sí. El caso de Sebastián de Marchi, que es actual intendente, le tocó el cierre de la planta San Lucio en Morteros, ¿no? Plantas lácteas en las cuales todos, digamos, los empleados estaban afiliados a TILRA. Y el caso, bueno, de Mauricio Actis le toca ahora esta gestión, si bien con Tevez estuvo en alguna gestión, dentro del Ejecutivo, le toca ahora, bueno, estar al frente del Ejecutivo Municipal con una planta Sancor Brinkmann que tiene una desidia total, sumado también al anuncio del 30 de diciembre de la presentación de la quiebra de Sancor. Sancor Sí. en general, Sancor Cool, estoy Nació, hablando. sí. Con lo cual, bueno, va a traer también consigo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál será el destino de tremenda infraestructura que está enclavada en pleno centro, en pleno corazón de la ciudad de Brinkmann? ¿Qué va a ser el futuro de esa estructura también? Que le toca ahora a la gestión de Actis también, ¿no? Exactamente. Sí, como decías, Hernán, fueron 3 discursos, 3 mensajes, donde obviamente el condimento político estuvo a la orden del día. No se da siempre, ¿no?, que en este tipo de presentaciones, de listas, haya tanto apoyo. Porque aparte era un acto, digamos, si se quiere, entre comillas, de carácter privado, porque era de un gremio, ¿no? Era de un gremio, exactamente. Gremio que hoy también, hoy jueves, tendrá en Sunchales la asunción de Héctor Ponce. Reasunción, digamos, renueva, digamos. Claro, renueva su mandato y obviamente que todo el consejo de aquí de la seccional Brinkmann va a estar presente, ¿no? También. Bueno, vamos a compartir entonces testimonios que recababas. Bien, entonces, Mauricio Actis, intendente municipal de Brinkmann, Gustavo Teves, legislador provincial, Sebastián de Marchi, intendente de Morteros. Le he escuchado decir a Fernando, para que muchos derechos sean una realidad, ha quedado mucha gente en el camino, y cuánta verdad hay en eso, porque nada se hace con magia, ni cae llovido del cielo, se hace con trabajo, con esfuerzo, defendiendo a los trabajadores, con diálogo, y en estos tiempos en los que parece que la crueldad está de moda, y en la que es tan fácil criticar, como decía Seba, ¿no? Es más fácil criticar que ensuciarse los pies. Yo destaco el trabajo de los gremios, de los sindicatos. Sindicato empieza con una letra, que es un símbolo. Sindicato empieza con la S de solidaridad, porque son los integrantes de los gremios, el personal que trabaja, las familias que acompañan y que a veces sienten la ausencia de sus compañeros y compañeras en su casa porque están o en alguna movilización o en alguna medida de fuerza, o dialogando, o trabajando, o viajando para encontrarse con algún industrial o con algún funcionario. Son todas esas personas las que sostienen el trabajo que hace realidad el derecho de los trabajadores. Y cuando se pelea por el derecho de los trabajadores, se está peleando por el bienestar de toda la sociedad, no solamente del afiliado, no solamente de la persona que tiene trabajo, sino también de aquellos que no tienen trabajo. Para la ciudad de Brinkmann, tener aquí la seccional de TILRA es un orgullo, es un compromiso muy importante, porque es una de las instituciones señeras que comenzó allá, como decían los chicos, con el viejo sindicato de oficios varios,
Y hoy es una institución que se sostiene a pesar de todas las dificultades, a pesar de las críticas, y eso se hace porque hay buena gente. Yo podría apelar a las enseñanzas de San Pablo y decir que la fe es creer en aquello que no se ve. Pero no nos hace falta a los brinkmanenses y no nos hace falta a quienes vivimos en esta zona creer, porque es más fácil y porque podemos ver aquí integrando esta comisión directiva, esta que asume hoy y las que han estado anteriormente, están integradas por personas de trabajo, gente que vive hace años en su misma casa, que no cambia el auto cada 2 meses, que son gente del pueblo, que están comprometidos con sus ciudades y con sus habitantes. Por eso, Fernando, en tu nombre, yo quiero agradecer, representando a toda la comunidad de Brinkmann, por el trabajo que vienen haciendo, no solo por los afiliados lácteos, por toda la sociedad, logrando que no se desteja, que no se desarme ese tejido tan importante que a lo largo de los años, como decías vos, se ha conseguido, y a veces hasta con muertos. Vemos a María Adrián Cornejo, que le da nombre a la agrupación nacional, un brinkmanense que en una movilización dejó su vida también allí, defendiendo a los trabajadores. Y humildemente les quiero pedir que donde haya enfrentamiento pongamos diálogo, donde haya desunión pongamos unión y comprensión, donde haya crueldad pongamos más que nunca solidaridad y empatía, y sigamos cada uno desde nuestros lugares a quienes les toca ocupar los cargos directivos, a las familias que acompañan, a los jubilados que siguen también allí al lado de este gremio, y a cada uno de los trabajadores, los que tienen la bendición de tener trabajo y los trabajadores que hoy son desocupados, que siguen siendo trabajadores, que sigamos entre todos haciendo una sociedad más solidaria, más empática. Dejemos de mirarnos el ombligo, miremos lo que le pasa al de un costado, miremos las necesidades del otro y hagamos la nuestra también, que esa es la esencia de los sindicatos y es la esencia que nos va a llevar esa tarea a seguir haciendo una Argentina mejor. Que sea con muchos éxitos, Fernando, muchas gracias por todo y felicitaciones a los muchachos por comprometerse. Y ustedes saben que no es fácil hacerse cargo de las instituciones y siempre va a haber críticas. Lo importante es seguir siempre para adelante. Y ante una cachetada hay que poner la otra mejilla y meterle para adelante. Miren, cuando estaban por cerrar Sancor, como contaba Fernando, en una oportunidad viajamos a Sunchales, ¿no? Y los directivos nos escuchaban, creo que por respeto, porque estábamos ahí sin escucharnos. Nosotros llevábamos los libros de la historia de lo que fue en los inicios de Sancor, ¿no? Y le decíamos, pero ¿cómo van a cerrar Brinkmann si en Brinkmann se firmó el acta fundacional de Sancor? Y en realidad no les importaba, ¿no? Porque tal vez era parte de la nueva historia que estaban viviendo, sin tener en cuenta el esfuerzo que se hizo para poner en marcha una fuente de trabajo, como fue Sancor, y como es cada una de las empresas lácteas y de las empresas de nuestra zona. Por eso es importante recordar la historia, para valorar lo que cuesta cada cosa, ¿no? Y en eso agradecerte, Fernando, porque pusiste todo lo que se tenía que poner. No pudimos salvar la fábrica, no se pudo salvar la fábrica, y la comunidad toda se encolumnó detrás de eso. Pero surgieron nuevas alternativas, y principalmente el espíritu de lucha y de aguante que tuvieron todas las familias que fueron perjudicadas por el cierre de la planta de Sancor. Pero eso nos enseña que siempre hay que ir para adelante, y en la defensa de los derechos de los trabajadores es fundamental la presencia de sus dirigentes, el acompañamiento de todos los trabajadores. Recordaba recién, en este lugar en donde estamos, cuando nosotros éramos chicos, quienes éramos hijos de empleados de Sancor, veníamos a la proveeduría, ¿no? Entrábamos por este pasillo, íbamos a la proveeduría a buscar la mercadería, que se pagaba con bonos, ¿no? Y ahí estaba el Ciro Torres,
y estaba Olindo Mondino, que también era secretario general, ¿no? Y un poco a lo que decía el Mauri recién, todos trabajaban y colaboraban desde su lugar, sin importar el rango que tenían. El secretario general estaba atendiendo la proveeduría, y ese es el espíritu de solidaridad que debe siempre caracterizar al sindicalismo argentino. Hoy más que nunca, en momentos difíciles, en donde parece que todo todo está mal, no todo está mal, pero siempre tenemos la posibilidad de ser mejores y demostrarle a quienes denostan, a los dirigentes sindicales, gremiales, políticos, de cualquier naturaleza, que se puede trabajar bien, que se puede trabajar en silencio, pero siempre haciendo cosas por los demás. Por eso los invito a que sigan por ese camino, que no es fácil, pero siempre hay que ir para adelante. Nuestro país es uno de los principales productores de alimentos para el mundo, ¿no? Y ustedes trabajan en una industria que produce alimentos. Así que hay que ir para adelante y no hacer caso a veces a muchas críticas. Siempre hay que poner la buena voluntad y el trabajo por delante. Así que felicitaciones a todos, gracias a todos por estar acompañando. Y les quiero pedir, en honor a Adrián María Cornejo, a Juan Cortés, que fue también uno de los últimos secretarios generales, lo nombraron a Olindo Ramallo también, que siempre fue parte del gremio. Pero Olindo Ramallo como parte, y Juan Bogliero, que el salón lleva su nombre, entre tantos, que sigamos trabajando para recuperar las industrias y para acompañar los procesos de industrialización, ¿no? Reitero, nuestro país es uno de los principales productores de alimentos del mundo y en eso tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Trabajar y principalmente cuidar nuestras fuentes de trabajo, además de proteger los derechos de los trabajadores que son reconocidos constitucionalmente y que por más reforma que se realice siempre va a haber límites, ¿no? Y en eso les dejo el saludo del señor gobernador, el doctor Martín Yarlora, y cuenten con el acompañamiento para lo que necesiten. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Felicitar a los que se deciden a defender a los trabajadores nuevamente. Como recién contaba, nos hemos acompañado como podíamos en su momento a los compañeros de San Lucio que se quedaron en la calle de la noche a la mañana, como también Gustavo hizo lo propio acá. Y pensar que lo que dignifica es el trabajo. Y creo que lo que tenemos que hacer es defender siempre los derechos de aquellos que lo hacen. Y cuando defendemos los derechos de los trabajadores, defendemos los derechos de la producción, defendemos los derechos de cada uno de los argentinos que vivimos en el interior. Porque acá nadie sale a cortar una ruta o a hacer un piquete porque tiene ganas. Sale si un compañero se queda sin laburo o si le está faltando el pan a otro que no pudo conseguirlo. Por eso creo que siempre con la cordura, siempre con la palabra, siempre con el diálogo, vamos a poder construir esta Argentina distinta. Córdoba es un ejemplo de esto, la zona de Morteros, de Brinkmann, la zona de Santa Fe también, nuestra región es un ejemplo de esfuerzo y de trabajo. ATIRRA se formó, lo decía acá el compañero, con cada una de las acciones de aquellos primeros trabajadores que empezaron a darle valor agregado a nuestra producción primaria. Hoy tenemos que defender eso, seguir dándole valor agregado a nuestra producción primaria para que nuestras comunidades, que son lo que son gracias al esfuerzo de cada uno de los sectores productivos, sigan siendo el eje y el potencial del este de Córdoba. Gracias nuevamente por defender a los trabajadores, gracias por participar, porque no todos participan, sí todos juzgan, pero no todos participan, y más en estos tiempos donde hay que poner las cosas que hay que poner para defender a nuestros hogares, a nuestra producción y a nuestra Argentina. Muchísimas gracias, el mayor de los éxitos, y por supuesto cuenten con un intendente que acompañe en lo que haya que acompañar y que trabajemos juntos por cada uno de los compañeros de nuestra ciudad de Morteros, de Brinkmann y de todo el este de Córdoba. Muchas gracias a todos y los mejores. La presencia entonces de las autoridades municipales de Brinkmann y Morteros y también el legislador provincial en lo que fue este acto, que en realidad fue
la presentación de lista y después la proclamación de la lista, porque era lista única, ¿no? Lista única.